muy complejas. Y se puede estudiar en un nivel básico, como en el colegio, en la academia, o un nivel avanzado como en la universidad. Pero ¿de qué trata esto? Mira, quiero hacer como una especie de resumen de supuestamente conocimientos que tú ya adquiriste, ¿no? Digo supuestamente porque el ciclo semestral, en el ciclo semestral se ha desarrollado temas introductorios, ¿no? Y no todos han participado. Pero se entiende que son alumnos que tienen cierto conocimiento básico. Chicos, cuando se estudia el movimiento en la física, recuerdan que siempre el movimiento se inicia a partir de uno llamado el MRU. Aparte del MRU, qué otro movimiento conoces? ¿Puedes escribirlo por el chat? Mientras yo lo escribo en la pantalla, en mi pantalla. El MRU. El MRV, muy bien. Profesor, el MBCL. O como ya lo escribieron por aquí, el MPCL. El MCU. El MCUB. ¿No? El parabólico. MRU, MRU son las siglas de movimiento rectilíneo uniforme. MRV son las siglas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. MBCL, movimiento vertical de caída libre. MPCL, movimiento parabólico. MPCL, movimiento parabólico de caída libre. MCU, movimiento circular uniforme. MCV, movimiento circular uniformemente variado. Chicos, todo esto existe en la física porque cada uno de ellos ayuda a entender algún tipo de movimiento que se observa, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, que se observa en nuestra naturaleza, en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, se me ocurre algo, ¿ya? Si quisiéramos estudiar el movimiento de esos autos que circulan por las calles, los autos, ¿ah? ¿Cuál de estos movimientos elegiría como modelo, como base para entender el movimiento de un auto en las calles? ¿Cuál de estos que están en mi pantalla elegirías tú? ¿Cuál de ellos? Yo quiero que tú examines el movimiento de un auto, de esos que están en las calles a diario. ¿Cuál de ellos eliges para su estudio? Profe, el MRV. Y yo te preguntaría, ¿por qué? Ah, el MRV, profesor. El MRV. Voy a mostrar mi pantalla, ¿no? No estoy presentando. Todavía no hemos empezado tampoco, así que no hay problema. Yo siempre esta parte introductoria lo hago con la finalidad de que, aparte que los alumnos se van integrando poco a poco, entiendas el contexto. Entonces está bien. Profesor, un auto en las calles está aumentando su velocidad y está disminuyendo. El MRV sería el movimiento más adecuado, por supuesto. ¿Te das cuenta o no? ¿Por qué no el MRU, profesor? Es que los autos no mantienen su velocidad constante, ¿no? O tú ves que los autos en las calles en todo momento su velocidad es constante, no, chocarían unos con otros, ¿no? Los autos en las calles aumentan su velocidad, luego la reducen, aumentan, luego la reducen, así, un MRV. Si tuviese que analizar, por ejemplo, ¿no?, el movimiento de un objeto que se deja caer desde un edificio, ¿no?, el movimiento de un objeto que se deja caer, ¿no?, o la caída de un objeto cualquiera desde lo alto de una torre, ¿qué movimiento sería el ideal para representarlo, para estudiarlo? El MBCL. Si tengo que estudiar el movimiento de un satélite de comunicaciones, de un satélite, ¿qué satélite, profe? De esto, mira.
satélites de comunicaciones. De estos, mira. Si tuviese que estudiar el movimiento de un satélite de comunicaciones, de esos que existen en grandes cantidades alrededor de la Tierra, ¿no? Para la telefonía, para la televisión, para el internet, etcétera. Si tengo que estudiar esto, porque eso ha venido en San Marcos, ¿no? Si tengo que estudiar el movimiento de un satélite de comunicaciones, lo haría desde qué movimiento respecto de la física. El MCU, profesor, o el MCV, ¿no? Dependiendo. ¿Te das cuenta que para todo existe, ¿no? ¿O no? Para todo existe. Si tengo que estudiar el movimiento de una pelota de fútbol que es disparada desde un arco parabólico, ¿no? Parabólico. Un proyectil parabólico. Entonces, todo eso existe en la física. La pregunta es, chicos, ¿y si tienes que estudiar el movimiento sísmico, un temblor o un terremoto, lo harías a través del MRV? ¿Lo harías a través del movimiento parabólico? ¿Del movimiento circular? No. Para un movimiento sísmico, nada de esto vale. No vale, nada de esto vale. Nada. Entonces, ¿qué hace la física? Debe recurrir a un modelo nuevo de movimiento, denominado el movimiento armónico simple. Profesor, ¿y un movimiento sísmico cómo es? Veamos. Los movimientos sísmicos son movimientos oscilatorios, ¿no? Son movimientos vibratorios. Esos son los movimientos sísmicos. Entonces, cuando se produce un movimiento sísmico, la Tierra tiembla, la Tierra vibra. Los movimientos sísmicos son movimientos que traen consigo otro fenómeno denominado las ondas, ¿no? Los movimientos sísmicos generan ondas sísmicas y estos movimientos sísmicos, que son de tipo vibratorio u oscilatorio, son de ida y vuelta, ¿no? Se dice movimientos de va y ven. Entonces, chicos, el día de hoy nosotros vamos a aprender el movimiento oscilatorio, pero a partir de un movimiento fundamental, básico, denominado el movimiento armónico simple. Estás viendo aquí en imágenes cómo se originan los sismos, ¿no? Debes haber escuchado hablar del hipocentro, debes haber escuchado hablar del epicentro. Los movimientos sísmicos se originan cuando las placas tectónicas rozan o chocan. Eso genera una vibración que se transmite a lo largo de la Tierra. Muy bien. Entonces, de eso se trata, pues, ¿no? Es un tipo particular de movimiento que nosotros debemos aprender. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata. Básicamente, los movimientos armónicos simples ayudan a entender el movimiento sísmico, los temblores, y también movimientos que se producen en las aguas, ¿no? En los mares, como consecuencia de los terremotos. Los movimientos ondulatorios también se pueden estudiar a partir del movimiento armónico simple. O los movimientos pendulares, movimiento de los péndulos. Ahora, ¿saben ustedes, muchachos, cómo se puede medir un sismo? ¿Existe la forma?
¿Existirá algún aparato que permite medir estos fenómenos? ¿Alguien recuerda cómo puedo medir un movimiento sísmico? Sí existen aparatos, ¿no? Los sismógrafos, como dice por aquí Carlos. Ahí vamos a ver cómo es un sismógrafo, ¿no? Porque si el profesor me dice que los movimientos sísmicos son movimientos vibratorios, se pueden medir, entonces estos deben estar involucrados con algunos aparatos o dispositivos, ¿sí o no? Sismógrafo. Ahí tenemos sismógrafos. Chicos, los sismógrafos se pueden construir a partir de dos modelos que son muy usados en la física. Mira, una de las formas más empleadas de los sismógrafos son de este tipo. Un sistema masa-resorte. Cuando la Tierra tiembla, este objeto que está fijo a la Tierra comienza a vibrar y esa vibración se la transmite a este bloque mediante el resorte. El bloque tiene aquí una aguja como un lápiz o un lapicero o una punta que va registrando la vibración. Los puntos más altos me indican los puntos de mayor vibración en el temblor o en el sismo, ¿no? Ese es un sismógrafo. Entonces, si yo voy a estudiar el movimiento armónico simple, voy a tener que trabajar con un sistema que funcione de manera similar a un bloque unido a un resorte. ¿Está bien o no? Aquí tenemos otro, mira. Este es un sismógrafo. Esta punta que ves aquí como un lápiz va registrando la intensidad del sismo. Obviamente aquí tenemos un sistema muy similar a un resorte. Pero los sismógrafos también se construyen con sistemas como péndulos, como el que estás observando, ¿no? Mira, esta masa unida a una cuerda se denomina péndulo. Péndulo. Y cuando, bueno, no se ve muy bien, creo, de todos modos lo voy a tratar de amplificar. Acá está. Ahí está, mira. Una cuerda unida a una masa suspendida se denomina péndulo. Y cuando se produce el movimiento del suelo, como aquí aparece, cuando la tierra tiembla o se produce un sismo, esta masa comienza a moverse de un lado a otro, ¿no? Y va registrando en un rodillo que contiene un papel la intensidad del sismo. Se puede usar una masa unida a una cuerda, pero también se puede usar un resorte unido a una masa, ¿no? Vertical, horizontal, ¿no? Los sismógrafos son instrumentos que miden los sismos y están basados en estos sistemas que vamos a estudiar el día de hoy. El péndulo o un oscilador armónico, que es una masa unida a un resorte. Chicos, ¿se entendió el objetivo o no? Por ejemplo, eso que te he contado podría ser suficiente para que tú respondas alguna pregunta de examen de admisión. No he hecho ninguna fórmula ahorita, ¿no? Pero podría ser suficiente para entenderlo. Bien, vamos a la presentación, que es lo que nos interesa, ¿ya? Hablamos de la presentación. Oscilaciones. Movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio. Oscilatorio significa que va de un extremo al otro y vuelve, ¿no? De manera indefinida. Va y viene, va y viene. Por eso se llama un movimiento de va y ven. Pero al mismo tiempo, como es un movimiento repetitivo, como es un movimiento que se repite, se le llama también periódico. Periódico es por el tiempo. Periodo, tiempo, periodo es tiempo. Entonces, un movimiento armónico simple podría ser más o menos el que voy a mostrar.
¿Está bien? Eso podría ser un ejemplo de movimiento armónico simple. Si te das cuenta, la partícula va de un lugar a otro. Como es un movimiento que debemos tener claro, aquí el concepto primero es el concepto de oscilación. Profesor, ¿qué es oscilación? Oscilación es el movimiento de ida y vuelta de manera continua respecto de una posición fija, llamada posición de equilibrio. Cuando un objeto realiza una oscilación. Un objeto realiza una oscilación cuando hace este movimiento. O sea, cuando hace un movimiento de ida y vuelta. A eso se le llama una oscilación. Cuidado, cuidado. No es una oscilación, no significa esto, no. Una oscilación es el movimiento de ida, vuelta. Chicos, si a esta longitud que hay desde la posición de equilibrio hacia esta posición extrema, yo le llamo A, esa distancia también será A. Entonces, cuando un objeto realiza una oscilación, mira cuánto recorre. A más A más A más A. 4 veces A. Profesor, ¿y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura una oscilación? El tiempo que dura una oscilación se le llama periodo y se representa con la letra T mayúscula. Periodo, ese le llama. Por ejemplo, para esa figura, si el periodo fuese 4 segundos, significaría que tardó 2 segundos en ir hacia este extremo y otros 2 segundos en regresar. Profesor, ¿y cuánto tardó en ir desde este extremo a la posición de equilibrio? 1 segundo. Y desde aquí hasta esta posición, 1 segundo. Esos conceptos que acabo de explicarles en este gráfico son fundamentales. Tienes que conocerlo, ¿ya? El periodo es el tiempo que dura una oscilación. Una oscilación es un movimiento de ida y vuelta. Por eso es que este movimiento se le llama movimiento oscilatorio, porque va y viene respecto de la posición de equilibrio. Ahí está. Esa es la amplitud. Chicos, cuando yo estudio el movimiento de un objeto que realiza un más, al igual que en el MRU o el MRV, yo tengo que establecer un sistema de referencia. Y el sistema de referencia siempre se considera a partir de esta posición. Por eso es que yo digo que aquí, en la posición de equilibrio, X es 0. En esta posición, X es igual a más A, donde esta X se le llama la posición. Aquí X es igual a menos A. Cuidado, la amplitud no es negativa. La amplitud siempre es una cantidad positiva. Lo que aquí es negativo es la posición. ¿Y por qué es negativo? Porque está a la izquierda del eje X. Esta A siempre es un número positivo. Estamos. La posición de la partícula es negativa porque está hacia la izquierda. Recuerde que la posición es una cantidad vectorial. Y el signo significaría la dirección. Esta es la amplitud, que se mide en metros. El periodo se mide en segundos. Ya hablamos de qué es el periodo. Y en un periodo, esa masa recorre 4 amplitudes. 2 en la ida, 2 en la vuelta. Ahí están las 4 amplitudes. Eso es un más.
Ahora, hay algo más que debes notar. Chicos, en las posiciones extremas, la velocidad es cero, ¿no? La velocidad es cero. Se hace cero y luego va aumentando. No se hace cero y luego va aumentando. Estos sistemas de movimiento armónico simple generalmente se estudian a partir de este modelo. Un bloque unido a un resorte, ¿no? Un bloque unido a un resorte. Aquí el resorte está comprimido y como está comprimido tiene energía y va a empujar al bloque, haciendo que el bloque desde esta posición donde su velocidad es cero vaya aumentando y aumentando. Cuando el bloque llega a la posición de equilibrio, el resorte ha recuperado su forma o su tamaño original. O sea que justo aquí ya no está deformado. No está deformado. Pero cuando el bloque pasa a esta posición, nuevamente el resorte se estira, frenando el movimiento del bloque. Entonces, aquí la velocidad es cero. Mientras el resorte tenga energía, lo va a empujar al bloque, haciendo que éste aumente su velocidad. Y siga aumentando su velocidad. Pero cuando llega a la posición de equilibrio, como el resorte ha recuperado su forma, ya no va a poder empujar más al bloque. Es el momento en que el bloque alcanzó velocidad máxima. A partir de la posición de equilibrio, donde su velocidad es máxima, el resorte se comienza a estirar, frenando al bloque, disminuyendo su velocidad, hasta que aquí se hace cero. Y como el resorte se estiró al máximo, nuevamente va a jalar al bloque hacia la izquierda, haciendo que su velocidad comience a aumentar. Al llegar a la posición de equilibrio, moviéndose hacia la izquierda, lo hará con velocidad máxima. Luego disminuirá su velocidad y así sucesivamente. Este movimiento se va a repetir. Se va a hacer continuo, se va a hacer indefinido, considerando que el piso es liso y que no hay resistencia de parte del aire. Bajo esas consideraciones, el movimiento nunca termina. Como les dije, es un movimiento ideal, pero que sirve para entender fenómenos reales como un sismo, ¿no? Eso es lo que ocurre. Si el periodo total se considera con la letra T, esto sería T cuartos. Esto sería T cuartos. De regreso T cuartos y ahí se completaría el periodo T, ¿no? No olvidarse que en la posición de equilibrio la velocidad de la masa es máxima. En los extremos la velocidad de la masa es cero. X se conoce como la posición y esa fórmula que ves permite encontrar dicha posición. Profe, ¿qué es esto? Trigonometría. Así es, este movimiento necesita de la trigonometría. Y tú te estarás preguntando, profesor, ¿y qué cosa es la amplitud? ¿Y qué cosa es esto que parece W? No es W, es omega. En el movimiento circular uniforme, a esto se le llama rapidez angular o velocidad angular. En el más se le denomina frecuencia angular. Poseen las mismas unidades, ¿ya? Pero no significan lo mismo. Tienen ecuaciones muy similares, el más con el MCU, pero tienen diferentes significados. Profe, ¿y esto? Esto es la letra griega phi, que se conoce con el nombre de fase inicial. Va a determinar
la ubicación inicial del móvil para el instante t igual 0. O sea, este angulito que aquí, porque es un ángulo, se mide en radianes, lo que te va a decir este angulito es dónde está el móvil en el instante t igual 0. Ahora, yo sé que estás viendo esta fórmula y dirás, profesor, pero no interpreto o no logro entender con claridad esta X. Y ahora te explico. Esta X es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, mira, a ti te pueden decir, para el instante t igual a 5, ¿no? Para el instante t igual a 5, ¿dónde está el móvil? De repente aquí, ¿no? O te dicen de repente, para el instante t igual a 10, ¿dónde está el móvil? De repente aquí. No lo sé, ¿no? Si tú quieres hallar esta posición, X, o esta otra posición, vas a usar esta fórmula. Esta fórmula. Para eso sirve, para hallar la posición. Se le llama ecuación del movimiento, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué necesito para hallar la posición? La amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. Esta ecuación tiene 4 casos particulares, que los vamos a mencionar aquí. No significa que te aprenda los 4. Que sepas, el primero es suficiente. Yo creo que con el primero es suficiente. Porque el examen de San Marcos de años anteriores, no de hace 2 o 3 años, 6, 7, hace 10 años, ¿no? Ha venido ese tema, pero ha venido de esta forma. Yo supongo que eso sería lo básico que tendrías que conocer, ¿ya? Mira, para esta primera ecuación, si observas y la comparas, este phi vale 0, ¿no? Vale 0, porque omega t más 0 es phi. ¿Qué significa eso, profesor? Que el móvil empezó su movimiento a partir de la posición de equilibrio hacia la derecha. O sea, muchachos, t igual 0 ocurre aquí, cuando el móvil pasa por la posición de equilibrio hacia la derecha. A partir de ese instante, tú mides el tiempo. ¿Y cuál es la fórmula que describe ese movimiento? Esta que está aquí. Eso significa A seno de omega t más pi. Eso quiere decir que empezó su movimiento en la posición extrema, en la posición de equilibrio, pero moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Porque en la posición de equilibrio hay 2 posibilidades, ¿no? Puede estar moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el móvil empezó su movimiento en la posición de equilibrio, t igual 0, moviéndose hacia la izquierda, esta es la fórmula. Nota que aquí este ángulo es pi, eso es phi, lo que aparece aquí, ¿no? El phi es pi. Profe, ¿y cómo voy a saber qué ángulo le voy a colocar? De acuerdo a los datos, ¿no? Si en un problema te dice, una partícula realiza un más e inicia o empieza su movimiento en la posición de equilibrio hacia la izquierda, esta es tu fórmula. Y el ángulo de fase phi es pi. Si te dicen, un móvil inicia su movimiento armónico simple en la posición de equilibrio, moviéndose hacia la derecha, esta es tu fórmula. Pues eso va a depender de cómo inicia su movimiento. Ahora, podría iniciar su movimiento en los extremos. Si parte de la posición extrema derecha, o sea, de aquí, si aquí t igual 0, el ángulo es pi medios. Si parte de la posición extrema izquierda, cuando digo izquierda o derecha, me refiero a la posición de equilibrio. Esta se supone que es la posición de equilibrio. Y esta es la posición de equilibrio, ¿no? Si empieza aquí, en la posición extrema, el phi vale 3 pi medios. Entonces eso va a depender. Pues estos son los casos particulares. ¿Qué es lo que ha venido en los últimos exámenes? No en los últimos, hace
8, 10 años, examen de admisión de San Marcos. Si tú revisas CEPRE San Marcos, también trabajan con esto. No se meten mucho con estos otros casos, ¿eh? No he visto, sinceramente. No se meten mucho con esto. Y yo pienso que lo hacen porque la trigonometría siempre es un curso un poquito complicado para todos, ¿no? Un poquito complicado. Por eso es que tratan de que el alumno conozca y no profundice aquí, porque eso ya lo va a hacer en la universidad. Muy bien. Chicos, hasta aquí. Quiero que me preguntarte, ¿me entendiste esto de la ecuación del movimiento? ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro esto de la ecuación del movimiento? La ecuación del movimiento sirve para saber la posición. Para eso sirve. Profesor, ¿y solamente debo conocer la posición? No. Mira, cuando esta masa se mueve, no solo cambia su posición, mira, X, 1, 2, 3, A, menos 1, menos 2, menos A. No solo cambia su posición, cambia su velocidad. Inclusive cambia su aceleración. En ese movimiento cambia la velocidad, cambia la aceleración. Entonces, no solo debemos conocer su posición, sino también cómo cambia su velocidad. Y por eso existe la ecuación de la velocidad. En los extremos, la velocidad es cero. En la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. Esta es la ecuación de la velocidad. Ya cambió, ¿no? Con respecto a la posición. A por omega coseno de omega t más. Este argumento no cambia, siempre es el mismo. Aquí va a cambiar el coeficiente. Pero esto demuestra cómo es la velocidad en el más. Aunque en el examen de admisión de San Marcos es esta la ecuación que viene más. No esta, trigonométrica, sino esta. Aquí nos dice que la velocidad es igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. ¿Ah? Esta ecuación es mucho más útil para interpretar que esta. Mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si x es 0? Profesor, ¿dónde x es 0? En la posición de equilibrio. Si x es 0, se va. Me quedaría la raíz cuadrada de a cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de a cuadrado a por omega. Pero en la posición de equilibrio la velocidad es máxima. Entonces lo que yo obtengo al reemplazar aquí x0 es la velocidad máxima, a por omega. Ahí está la velocidad máxima. ¿Dónde ocurre la velocidad máxima? Aquí, en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. ¿Ya? Y la velocidad mínima en los extremos. En los extremos es cero. Esa es la ecuación de la velocidad. Ecuación de la aceleración. A diferencia de la velocidad, que es cero en los extremos, la aceleración es máxima en los extremos. Porque de acuerdo al resorte que dibujé, ¿te acuerdas en la diapositiva anterior? El resorte se estira al máximo aquí, en los extremos, o se comprime al máximo aquí. Entonces la fuerza es máxima, por lo tanto la aceleración es máxima. En cambio, el resorte no está deformado en la posición de equilibrio, porque x es cero. Por lo tanto, la aceleración en la posición de equilibrio es cero. La velocidad varía, la aceleración también. Esta es la ecuación de la aceleración. Y el valor máximo de la aceleración se calcula así. ¿Está bien? Ahí está. No se olviden. Ecuación de la posición, ecuación de la velocidad, ecuación de la aceleración. En este movimiento también se habla de la frecuencia angular y del periodo, ¿no? Cuidado, que la frecuencia angular se representa con la letra griega omega. Y como se asemeja mucho al movimiento circular uniforme, la frecuencia angular se puede obtener como 2pi sobre el periodo. 2pi sobre el periodo. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo. En el movimiento circular uniforme también se habló de la frecuencia de las oscilaciones.
Lo que pasa es que en el movimiento circular no se le llama frecuencia de las oscilaciones, ¿no? Sino se le llama frecuencia nada más. En el más a esta F se le llama frecuencia de las oscilaciones. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo el número de las oscilaciones realizadas, puede ser 1, 2, 3, 4, entre el tiempo empleado. En el MCU se dice que la frecuencia es la inversa del periodo. En el más también se cumple lo mismo. ¿Ya? En el movimiento armónico simple, la frecuencia de las oscilaciones es la inversa del periodo. Pero fíjate en esto. Omega es 2pi sobre el periodo. O sea que es 2pi por 1 sobre el periodo. Dividirlo sobre 2pi equivale a multiplicarlo por la inversa. Pero esto es F, quedándome que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia de las oscilaciones. Ecuación muy útil que vamos a usar en los problemas, ¿no? Pero esta es una ecuación cinemática. Omega 2pi por F. Recuerde que F se mide en Hertz. La frecuencia se mide en Hertz. La frecuencia angular de un oscilador armónico, como el que estás viendo, un oscilador armónico es una masa unida a un resorte. La frecuencia angular se calcula así: raíz cuadrada de la constante de elasticidad del resorte entre la masa del bloque. A eso se le llama la frecuencia angular. Pero como ya comentamos, existe una relación entre la frecuencia angular y el periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Si combino estas dos ecuaciones, estas dos, obtendría esto: que el periodo de las oscilaciones de esta masa es 2pi raíz cuadrada de m entre k. Ahora, esta fórmula se puede utilizar para este sistema, pero también se puede usar para otros, como esos dos, siempre y cuando no cambie la constante ni cambie la masa. Si la masa y la constante son las mismas, sea el oscilador horizontal, vertical o sobre un plano inclinado, su periodo no cambia. Repito, si la constante y la masa no cambian, sea que el oscilador esté en la horizontal, en la vertical o en un plano, su periodo no varía. A esta ecuación yo le agregaría esto que acabo de demostrar: 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Donde esta frecuencia es la frecuencia de las oscilaciones. Y la frecuencia de las oscilaciones es el número de oscilaciones entre el tiempo. Entonces, chicos, todo esto es la teoría del más, ¿no? Todo esto es la teoría del más. Quiero hacer con ustedes algunos ejemplos y también darte la oportunidad de que tú resuelvas alguno, ¿no? Luego vamos a ver péndulo y también la energía de un más, para no acumular tanta teoría, ¿no? Pero hasta aquí, con esas ecuaciones vistas, podemos resolver varios ejercicios, ¿no? Mira, ahí está por ejemplo, el oscilador, ¿no? Este es el oscilador. Este también, el oscilador armónico, así se le llama. Vamos a ver algunos ejemplos. Y luego te voy a dar tiempo para que tú practiques también. Hacemos dos ejemplos. Hacemos un ejemplo y luego tú haces el otro, ¿ya? Mira. Dice, la ecuación x igual 5 seno de 10t describe un más, o describe el movimiento armónico simple de una partícula. X está en metros, t está en segundos. Determine el módulo, la magnitud, el valor de la velocidad cuando x es 4. Profe, pero si me pide la velocidad, no voy a hallarlo porque esto es la posición. Es que la velocidad también tiene su fórmula.
Y aquí está, mira. Ahí está. Profe, ¿cuál de las fórmulas? ¿La primera o la segunda? Tú tienes que elegirlo. Yo te digo que la fórmula que siempre viene en los exámenes es la segunda. Esta que está aquí. Esta no tanto. Esta es la que no deberías olvidar. Pero para hallar la velocidad necesito la frecuencia, la amplitud y la posición. Con esos tres datos hallo la velocidad. Y tenemos los tres datos. Tenemos la posición, ¿no? Los otros datos los podemos sacar de aquí. Esto no es la ecuación de la velocidad, esta es la ecuación de la posición. Entonces, vamos a plantear la pregunta. Por la ecuación del movimiento, que es esta, tú recuerdas que A es la amplitud y que omega es la frecuencia angular. Vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una analogía, porque se parecen, ¿no? Chicos, esta A sería 5, por comparación, y omega sería 10. Profesor, entonces ya tengo todos los datos porque también tengo X. Ya, el problema está resuelto, ¿no? Por simple comparación, identificas que A vale 5 y que omega vale 10. Y te quedaría así. Ahora, la ecuación de la velocidad es omega raíz cuadrada A cuadrado menos X cuadrado. Omega 10, A 5 y X, profe, 4. Y lo reemplazas. 5 al cuadrado, 25. 4 al cuadrado, 16. 25 menos 16, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 por 10, 30. Solución. ¿Está bien? No, no es tan complicado. Lo que pasa es que tienes que recordar las ecuaciones, ¿sí o no? Ese es el problema. Chicos, a ver, intenten hacer esta pregunta. A ver, intenten hacerlo. Profesor, ¿y las fórmulas? Ya. Te puedo dar las fórmulas. B max era así. Y A max, aceleración máxima, se parece a esto. A ver, con eso hazlo.
Lo debes haber resuelto. Con esas fórmulas, lo tienes que haber resuelto. ¿Cuál es tu respuesta? La A. Ya mira, no nos demoremos tanto en algunas preguntas. Chicos, ustedes me creerían si les digo que esto vino en el examen de San Marcos. Esa es una pregunta del Banco de San Marcos, de hace tiempo, 10 años más o menos, 10 años. Últimamente no viene pregunta de movimiento armónico simple, viene más de péndulo. Péndulo también es parte del movimiento armónico simple, ¿no? Pero puede venir, no te confíes. Sobre todo estas dos fórmulas podrían venir en el examen, en los exámenes de estos años, ¿no? Este año que van a tomar examen. Podría venir, ¿ah? Mira, dice, ¿en qué relación están la máxima aceleración y velocidad? Entonces se dividen, ¿no? En ese orden. Y me quedaría la máxima aceleración entre la máxima velocidad será igual. Al dividirlo me quedaría así. A omega cuadrada. A omega. Se va y me queda omega. Profe, pero la respuesta es omega y omega es 1 entre pi. ¿Así es? No. A esto se le llama frecuencia angular. Pero la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia de las oscilaciones. Eso sí te debes acordar, ¿no? La frecuencia angular se puede hallar así, como 2pi entre el periodo, y se puede hallar como 2pi por la frecuencia. Finalmente, el periodo y la frecuencia son inversas. Estas ecuaciones, que son del MCU, se pueden aplicar también en el MAS. Pero en el MAS a esto no se le llama velocidad angular. En el MCU se le llamaba velocidad angular a esto, o se le llama velocidad angular. En el MAS a esto se le llama frecuencia angular. En el MCU a esto se le llama periodo, y es el tiempo que dura una revolución. En el MAS a esto se le llama periodo y es el tiempo que dura una oscilación. En el MCU a esto se le llama la frecuencia de las revoluciones. En el MAS se le llama la frecuencia de las oscilaciones, ¿no? Cambia de nombre nada. Entonces, chicos, finalmente la respuesta, ¿cuánto es? 2pi por la frecuencia de las oscilaciones. 1 entre pi. Se va. Y la respuesta es 2. Bueno, eso está resuelto aquí en la presentación, ¿no? Yo te voy a pasar esta presentación. Así que no te debes preocupar. Yo te voy a pasar. Ahí está resuelto. A ver, aquí tenemos otra pregunta. A ver, intenta hacerlo. Este es una tipo examen de San Marcos. Tipo examen de San Marcos. Como te piden la máxima rapidez es la máxima velocidad. Y acabamos de ver en la fórmula que esto es A por omega. A ver, intenta hacerlo. Un par de minutos.
Ya, esa pregunta, chicos, está bien contextualizada, como para un examen de admisión. Si tú revisas exámenes pasados, sí ha venido problemas con esas características. Y yo pienso que así podría venir, ¿no? Porque San Marcos no va a exigir que el alumno sepa de memoria tantas fórmulas y sobre todo trigonométrica, ¿no? ¿Te parece o no? No me parece correcto, ¿no? Porque ellos saben que los alumnos tienen que estudiar grandes cantidades de temas, ¿no? No solo en física, en diferentes cursos. Pero preguntar algo como esto, que tiene relación con una situación real como los sismos, sí podría ser. Vamos a resolverlo. Tú ya lo has intentado hacer, probablemente hayas encontrado la respuesta, ¿no? Vamos a verificar tu solución. Vamos a considerar que los movimientos sísmicos se aproximan a oscilaciones armónicas, como las de un mas. Partimos por eso, ¿no? Tú sabes que no es así, ¿no? Un movimiento sísmico podría tener en un sismógrafo una gráfica así, donde te das cuenta que la amplitud no es la misma, ¿no? Va cambiando. Pero, pero se puede hacer una aproximación. Y por eso justamente existe el MAS, ¿no? Porque ayuda a entender cómo son los fenómenos, ¿no? No son exactamente así. Ya en la universidad, los que estudian ingeniería, ingeniería civil, ¿no? Alguna carrera afín, entenderán con mayor claridad esto, ¿no? La velocidad máxima es A por omega, ¿no? De acuerdo al enunciado, se observa en una casa que un objeto en una repisa realiza 8 oscilaciones en 0,4 segundos. Al dividir 8 entre 0,4, eso me da la frecuencia de las oscilaciones. Número de oscilaciones realizadas entre el tiempo. Entonces, ya tengo la frecuencia. Dice, si la amplitud de las oscilaciones alcanzan 1,5, también me da toda la amplitud, o sea, esta A es dato. Determine la máxima rapidez. Chicos, tenemos A, que es 1,5. Omega se puede hallar utilizando 2pi por la frecuencia. Omega, 2pi por la frecuencia. Y esta frecuencia es número de oscilaciones entre tiempo. Listo, ya el problema está resuelto. Solo queda reemplazar. Chicos, cuidado, esta A no es 1,5A, es 1,5 entre 100, porque acá dice en metros. Si tú colocas 1,5 ya no te sale la respuesta. Para que la respuesta te salga en metros, esos centímetros lo tienes que llevar a metros. Así, mira. 1,5 entre 100. Ya lo pasé a metros. 2pi y queda igual, 2pi. La frecuencia de las oscilaciones, número de oscilaciones entre tiempo. 8 entre 0,4. Operando todo esto, 0,6 pi, metro por segundo. La respuesta es la alternativa D. ¿Está bien? Ahí está. Eso es. Chicos, ¿está clara la pregunta? No sé si hasta ahorita tienes alguna duda, alguna consulta que hacer. Sí está claro lo que estamos haciendo, ¿no? Ya. Yo también espero que este tema lo aprendas bien porque tú le sacarías una ventaja a alumnos que compiten contigo en el examen, a tu competencia. Sigue mis recomendaciones, ¿no? De todos los cursos que estás llevando, sobre todo en el área de ciencias y matemática, trata de aprender esos temas que suelen ser complicados para otros, ¿no? Para otros alumnos. Aquí en la academia tienes profesores que te van a explicar con bastante detalle. Aprende esos temas, ¿no? Por ejemplo, un tema clave en física. A ver, por aquí quiero responder a Leslie primero. La amplitud, la amplitud se puede expresar en metros o en centímetros. Tú vas a dar respuesta al problema. Imagínate que en un problema la respuesta te sale en centímetro por segundo. Así, ¿eh?
Si en un problema la respuesta te sale en centímetros por segundo, que es la velocidad, entonces dejas a la distancia o a la amplitud, dejas a la amplitud en centímetros. Claro, muy bien, Leslie, depende del ejercicio. Depende del ejercicio, ¿no? Entonces, chicos, en física, por ejemplo, aprende este tema. Luego el tema que viene es ondas, también apréndelo, porque a los alumnos les cuesta aprender esto. Cuando digo a los alumnos me refiero a los que no están en la trilce, a tu competencia, que están en otro lado. Otro tema que es talón de Aquiles de los alumnos es electromagnetismo. El electromagnetismo no lo aprenden, les cuesta. Ese tema lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y voy a enseñarles eh, electromagnetismo con algunos experimentos que están en internet. La fuerza elástica, claro. Hay un problema con la fuerza elástica ahí en la tarea, en la práctica para el alumno. La fuerza elástica es K por X. En algunos problemas también ponen la fuerza elástica, ¿no? En algunos problemas. Sí se puede usar la fuerza elástica, si hay un resorte. Muy bien, vamos a continuar, pero tengo que terminar la teoría. Tengo que acabar la teoría. Aquí nos habíamos quedado, ¿sí o no? Aquí nos habíamos quedado. La energía de un mas es la energía de un oscilador. O sea, chicos, cuando hablamos de la energía de un mas, nos referimos básicamente a esto, a la energía de este sistema o de este sistema, ¿no? Cuando tú observas a estos sistemas oscilar, te darás cuenta que la masa tiene energía cinética debido a su movimiento y que el resorte se comprime y se estira, almacenando energía potencial elástica. La suma de la energía que tiene el resorte más la energía que tiene la masa, esa suma se denomina energía mecánica. Energía mecánica. ¿Y cómo se calcula esa energía mecánica? Con las fórmulas que ya estudiaste. La energía mecánica es la energía cinética, un medio de la masa por b cuadrado, y la energía potencial elástica, un medio de k por x al cuadrado. La suma de estas dos se denomina energía mecánica. Profesor, ¿es una constante? Sí, es una constante, porque la fuerza elástica es una fuerza conservativa, ¿no? Por lo tanto, la energía mecánica de un oscilador no debería cambiar, no debería variar. Se conserva, se mantiene constante. Si en algún caso te pidan hallar la energía mecánica de un sistema, de un oscilador como el que acabamos de ver, lo vas a hacer con esta fórmula. Un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado. Esa es la energía mecánica de un oscilador, ¿no? Ahora, otra manera de calcular la energía es que conozcas su cinética, conozcas la elástica y los sumes. Pero si no te dan la velocidad o no te dan la deformación, puedes hallarlo con la constante del resorte y la amplitud, de esta manera. Finalmente, llegamos al punto, ¿no?, que nos interesa, el péndulo. Chicos, el péndulo simple es un sistema conformado por una masa y una cuerda unida a ella, ¿ya? Una masa y una cuerda unida a ella. Vamos a ver cómo es un péndulo, cómo nos muestra en internet un péndulo simple. Ahí está un péndulo simple, mira, ¿no? Muchas imágenes hay de péndulo simple. ¿Para qué está aquí el cronómetro? Para medir el periodo. Para medir el periodo. El periodo es el tiempo.
Profesor, ¿y qué es el periodo en un péndulo? ¿No? El periodo, chicos, en un péndulo simple es el tiempo que tarda la masa en realizar este movimiento. Este movimiento. Ida y vuelta. Ese tiempo que tarda en ir y venir se puede medir con un cronómetro y a ese tiempo se le llama periodo. Periodo. Para que un péndulo realice un movimiento continuo, para que nunca se detenga, se debe tener en cuenta dos consideraciones. La resistencia del aire debe ser despreciable y la resistencia en el soporte, aquí en la parte donde dice pinza, la resistencia aquí, la fricción, también debe ser despreciable. Si tú consideras despreciable la fricción aquí, en el soporte, y la resistencia del aire, lo que va a ocurrir con esta masa es que se va a mover así, de manera indefinida, sin detenerse. Este movimiento del péndulo se puede aproximar al movimiento a un armónico simple, suponiendo que este ángulo que aparece por aquí es un ángulo pequeño. Para un ángulo pequeño, menor que 10 grados, el movimiento de esta masa se aproxima al de un más. ¿Por qué? Porque al ser el ángulo pequeño, esta línea se aproxima a una recta. Y eso sería la posición de equilibrio. Eso sería la posición extrema. Y esa sería la posición extrema izquierda. ¿No? Entonces, un péndulo simple aproximadamente es un más cuando el ángulo es pequeño. Como puedes ver en el internet, se puede encontrar algunas imágenes o algunos aspectos teóricos muy útiles, ¿no? Inclusive puedes encontrar experimentos, ¿no?, donde se está midiendo el periodo, ¿no? El péndulo simple es un elemento básico para la determinación de la aceleración de la gravedad, como lo vamos a ver ahora en la clase. Entonces, regresemos a la presentación. Para ángulos pequeños, menores que 10 grados, el periodo del péndulo simple se calcula así. Esta fórmula se parece mucho a esta. Mira. Este es el periodo de un oscilador armónico, como el que estás viendo en la figura. 2pi raíz cuadrada de m entre k. Se le llama el periodo de un oscilador. El periodo de un péndulo simple depende de la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad. No depende de la masa, independiente de la masa. L es la longitud del hilo, G es la aceleración de la gravedad y T es el periodo. Recuerde que el periodo es independiente de la masa, no depende de la masa. Entonces, como yo les decía, y lo vimos, ¿se acuerdan que vimos al comienzo de la clase el sismógrafo? Un sismógrafo se construye en base a un péndulo. ¿Y para qué sirve el sismógrafo? Para medir los sismos, que son fenómenos naturales que ocurren a diario en todo el mundo. Ahorita, en estos momentos, debe haber ocurrido un temblor en alguna parte del mundo, ¿no? En Lima, yo diría casi cada 15 días o cada 20 días hay un sismo, ¿no?, en alguna parte de Lima, o en el Perú. Entonces, no solamente para eso, el péndulo también se puede utilizar para encontrar G. Para encontrar G. ¿Cómo así, profesor? Mira, acabamos de ver en esa imagen en internet que el periodo del péndulo es el tiempo que tarda el péndulo en ir y venir, ¿no? El tiempo que tarda en ir y venir
es el tiempo que dura una oscilación, se le llama periodo. Y tú lo puedes hallar con un reloj o con un cronómetro. Inclusive con tu celular, ¿no? El celular tiene un cronómetro. Tú puedes hallar el periodo. Entonces, si yo, por ejemplo, me construyo un péndulo y mido el periodo, ya tengo ese dato. Pi es un número, tengo también. Y L es lo que mide el hilo, lo puedo medir con una cinta métrica, ¿no? Tomo una regla, mido la longitud del hilo. Entonces, si tengo el periodo, que lo mido con el cronómetro, tengo la longitud, que lo mido con la regla, ¿qué puedo hallar? G. O sea que con un sistema como este, viajo a la Luna, mido el periodo y encuentro la gravedad lunar. Con estos tipos de sistemas se ha medido la gravedad terrestre, ¿no? No sé si tú sabes lo siguiente, que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no? Polo norte, polo sur, Ecuador. La gravedad en el polo norte no es la misma gravedad en el Ecuador. ¿Cómo lo compruebo? Me construyo un péndulo y mido la gravedad en el Ecuador. Mido la gravedad en el polo norte. Y voy a llegar a la conclusión que no es la misma. Pero en promedio se considera 9,8. En promedio. El péndulo simple es un instrumento básico, pero puede permitirte la determinación de G, de la aceleración de la gravedad. Por eso es importante. Muy bien. Vamos a ver ejemplos de aplicación de péndulo, ¿no? Vamos a ver. Esta pregunta ya la habíamos resuelto. Por aquí tenemos algunas preguntas de péndulo. Creo que es esto. Ahí está, la 9. La longitud de un péndulo simple es 2 metros. Ya me dan la longitud del hilo. ¿En cuánto se debe disminuir su longitud para que el nuevo periodo sea 2 segundos? Un alumno me preguntaba esto, ¿no? Me decía, profesor, pero ¿cuál es el periodo anterior? Falta ese dato. No, pero se supone que el periodo anterior era cuando la longitud era 2, ¿no? Cuando la longitud era 2. Pero a mí me están dando un nuevo periodo, que es 2. Cuando la longitud de la cuerda era 2 metros, el periodo no se sabía, no se sabía. Pero aquí en el enunciado me dicen, ¿en cuánto se debe disminuir esta longitud para que el nuevo periodo sea 2? O sea que el nuevo periodo vale 2. Y con esto yo debo trabajar. El periodo de un péndulo viene dado por esta forma. ¿Está bien? Se sabe que inicialmente él era 2 metros. La pregunta es, ¿en cuánto se debe disminuir esa longitud? O sea que ahora la nueva longitud será ese valor 2 menos x, porque ese x representará la disminución. Pero cuando yo le disminuyo en x, este valor t sería el nuevo periodo. Y dice que vale 2 segundos. Ya está el problema resuelto, ¿no? Solo debo reemplazarlo. Solo debo reemplazarlo. Entonces sería así, mira. Si la longitud disminuye en x, me quedaría, al reemplazarlo aquí, me quedaría, ¿esta L cuánto era? 2. Aquí me quedaría 2 menos x. Esto es la gravedad. ¿Y esto cuánto sería? 2. Así te quedaría. Si la longitud disminuye en x, el nuevo periodo es 2. Aquí está el nuevo periodo. Pero acá sería 2 menos x. De aquí es G. Profe, G10. Quiero dejarlo por un momento ahí, ¿ya? Para poder resolverlo y no complicarme matemáticamente. Te voy a enseñar un pequeño truco artificio que sirve bastante para estos problemas. Aquí se simplifica el 2, ¿no? Mitad 1
mitad 1. Esta pi, o este pi, este número pi, se va dividiendo, quedándote así. 1 entre pi igual a la raíz. ¿Estamos? Ya está. Ahora, como quiero encontrar x, lo elevo al cuadrado. Elévalo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, aquí te quedaría pi cuadrado. Al elevar esto al cuadrado, te quedaría 2 menos x sobre la gravedad. La raíz se elimina. Y aquí vamos a hacer un pequeño cálculo. ¿Ya? Un pequeño cálculo. Mira. Pi es 3,14. Si quiero ser más exacto, 3,1416. Si yo lo elevo al cuadrado, y tú lo puedes hacer si tienes una calculadora a la mano, puedes hacerlo. 3,14 al cuadrado, te aseguro que te va a salir así. Aproximadamente. 9,8. Profe, pero 9,8 es la gravedad. Así es, el número asociado a la gravedad es 9,8. Pero tú sabes que esto aproximadamente es 10. Y no cometo mucho error, ¿eh? No cometo mucho error. Entonces, chicos, fíjense en esto. Por aproximación, pi cuadrado, 9,8, pero prácticamente 10. Entonces ahora hago esto. Te vas, ¿no? ¿Y qué me quedaría? 1 es igual a 2 menos x. X se va al primer miembro sumando, 1 se va restando. Y esa sería la respuesta. La B. Si tú no haces esta aproximación, te vas a complicar con los números. Te vas a complicar. Eso sí te lo aseguro. Si no, compruébalo. Te vas a demorar inclusive. Esta aproximación puede ser muy útil en la solución de los problemas. ¿Ya? Ahí está. La aproximación más exacta es que pi cuadrado es 9,8. ¿No? Al redondearlo a 10 ya la aproximación podría fallar un poquito, ¿no? En el problema no debieron colocar G10, debieron colocar, o no debieron poner nada, ¿no? Para suponer que G es 9,8. Muy bien. Chicos, voy a pasarles esta presentación, ¿ya? Ahorita mismo, antes que me olvide. Les voy a pasar la presentación. Porque quiero que desarrolles algunos ejercicios. A ver, muchachos, ya está ya, mira. Fíjense, semana 5, oscilaciones armónicas, semestral San Marcos 116. Ahí está la presentación. ¿Ahí? Ahí está la presentación. ¿Por qué se los he pasado? Porque necesito que tú practiques, ¿no? Si no, no voy a estar tranquilo, ¿no? Quiero que resuelvas algunos ejercicios. Quiero saber si puedes, utilizando las ecuaciones, llegar a la solución de algunos problemas. Mira, quiero que desarrolles esto. Lo vas a hacer ahorita. Ahorita mismo. La 2, la pregunta 2, la pregunta 4, la 4 es de péndulo, mira. Recuerda que péndulo ha venido en el examen de San Marcos. Y otra pregunta más.
La 8. Ahí está. Te voy a dar tiempo para que lo hagas, ¿eh? Te voy a dar tiempo. Pero tienes que hacer de estas 3 preguntas que están en la guía, debes hacer al menos 2. A ver, intenta hacerlo, ¿ya? Ya tienes la guía, así es que ya tienes las fórmulas. Y a ver, intenta hacerlo, ¿ya? Desarrolla, practica. Este tema es importante, importante. Sobre todo porque si tú lo aprendes, vas a tener una ventaja comparativa con tu competencia, con aquellos alumnos que también se están preparando. Porque ellos no lo van a aprender también. Acá a ustedes se les está dando toda la información que necesitan. Aprende el tema, ¿no? Haz la 2 y la 4, básicamente. Si puedes hacer las 3, mejor.
Vamos a resolver esas preguntas, ¿no? Ya debes tener la solución, ¿no? Vamos a darle solución nosotros, ¿ya? Para comparar tu respuesta. Mira, en la pregunta 2 dice, ¿qué valor tendrá la aceleración de un más cuando x sea 2 si su frecuencia es 3 sobre pi hertz? Acá está mal. Hertz es un error de digitación. Hertz se representa con la H mayúscula y la Z minúscula, ¿no? Bueno, me piden que calcule la aceleración, me dan la posición. Entonces, inmediatamente, ecuación de la aceleración, ¿no? Yo tengo la ventaja de tener el PPT aquí. El problema que tú vas a tener en el examen es que puedas recordar estas ecuaciones. Ese es el problema, que tú recuerdes la ecuación. La posición vale 2, ¿no? 2. Omega, profesor, no se conoce, pero se puede hallar, ¿no? Porque como hemos visto en algunos ejemplos, omega se puede obtener como 2pi por la frecuencia de las oscilaciones, F. Así. Profe, ¿y el signo negativo cómo hacemos? El signo negativo es dirección, chicos, ¿ah? Ese signo negativo es la dirección. ¿Qué indica? Que si la posición va hacia la derecha, la aceleración va hacia la izquierda. Si la posición va hacia la izquierda, la aceleración va hacia la derecha. Para eso sirve el signo. Aquí no te piden la dirección, solo el valor. El valor es la magnitud, el módulo. Así que cuando yo use esta fórmula, no voy a tomar en cuenta el signo. Entonces la aceleración será igual. Omega al cuadrado. Pero omega es 2pi por la frecuencia. Al cuadrado por la posición x. Listo. Ahora solamente queda reemplazar. 2pi por la frecuencia. La frecuencia por dato es 3 entre pi. Esto lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por la posición, que es 2. Profesor, ¿2 centímetros o 2? ¿O lo vas a llevar a metros? Esa es otra duda, ¿no? ¿2 centímetros o lo paso a metros? Si yo me doy cuenta en las alternativas, la respuesta está en centímetros, ¿no? Así que no me conviene convertirlo. Lo dejo así. Como eso está en centímetros, lo dejo en centímetros para que me salga en centímetros por segundo cuadrado. Todo depende del problema, ¿ya? O sea, no es una regla convertir siempre de centímetros a metros. Al simplificar este pi, me quedaría 6. 6 al cuadrado, 36. Por 2, 72. Centímetro por segundo al cuadrado. Así te debió salir la respuesta. La D. Entonces, usando esa fórmula, recuerda que el signo indica dirección. Y como no me piden la dirección, simplemente tomo el valor absoluto de esas cantidades. ¿Está bien? A ver, la pregunta 4. Si un péndulo simple en la Tierra oscila con un periodo raíz de 6 segundos, ya me están dando el periodo. Pregunta, ¿con qué periodo oscilará en la Luna si su gravedad es 6 veces menor que la gravedad terrestre? Este dato, quizás la parte final es interpretación, ¿no? Porque yo he visto que aquí se complican también. Mira, la parte final dice, si la gravedad lunar, a eso se refiere, es 6 veces menor que la terrestre. O sea, eso equivale a decir que la gravedad lunar es un sexto de la gravedad terrestre. Eso significa. 6 veces menor, un sexto.
La gravedad de la Luna es 1/6 de la gravedad de la Tierra. Ese es el dato, chicos, que ustedes tenían que haber planteado. Ahora vamos a usar la fórmula, ¿no? Sabemos que el periodo de un péndulo, vamos a copiar la fórmula de la presentación, pues, ¿no? Por algo tenemos aquí la presentación. Y ustedes también lo tienen. No que yo lo copio para que se vea mejor esto. Esta es la fórmula. Vamos a plantear dos situaciones, ¿ya? Primero, lo que ocurre en la Tierra. En la Tierra dice que el periodo es raíz de 6. Entonces escribo así. Raíz cuadrada de 6 es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud del péndulo L entre la gravedad de la Tierra G. Ahí tengo una primera relación. Pero también vamos a llevar ese péndulo a la Luna. En la Luna, el periodo no se sabe, porque te preguntan eso. ¿Con qué periodo oscilará en la Luna? Supongamos que oscile con un periodo T de la Luna. No sabemos, ¿sabes? Pero esto por fórmula, periodo de la Luna es 2pi raíz cuadrada de la longitud. El péndulo es llevado de la Tierra a la Luna, la longitud no cambia, pero sí cambia la gravedad, porque en la Luna tenemos que la gravedad es la gravedad lunar. ¿Está bien? Eso nos estaría quedando. Chicos, a esta ecuación le voy a llamar la ecuación 2. Como sabemos matemática, vamos a dividir. Así, mira, la ecuación 2 lo voy a dividir entre la ecuación 1. ¿Para qué? Para encontrar la respuesta. Al dividir tendría así, el periodo en la Luna entre la raíz de 6, divido aquí también, el entre esto. El periodo de la Luna entre la raíz de 6, al dividir se va a 2pi, al dividir se va a L, y lo que me queda es esto, mira. Lo voy a copiar ya, para que tú lo veas, en borrador. 2pi raíz cuadrada de L sobre G de la Luna, porque estoy dividiendo 2 entre 1, entre 2pi raíz cuadrada de L sobre G de la Tierra. Chicos, al dividir en ese orden, se va el 2pi. ¿Quién más se va? Él. Y me quedaría extremos y medios. O sea, me quedaría así. La raíz cuadrada de G de la Tierra sobre el G de la Luna. Así me quedaría. Haciendo producto de extremos y producto de medios. ¿Está bien? Así me quedaría. Pero aquí tengo un dato, ¿no? El G de la Tierra, el G de la Luna es el G de la Tierra sobre 6. ¿No? O de aquí también podría ser esto, que el G de la Tierra es 6 veces el G de la Luna, que es equivalente a decir esto. Y creo que me conviene reemplazarlo así, ¿no? El periodo en la Luna entre la raíz de 6 será igual a la raíz cuadrada. El G de la Tierra es 6 veces el G de la Luna, pero eso está dividido entre el G de la Luna. Y ahí se va el G de la Luna, quedándome así. El periodo en la Luna entre raíz de 6, esto es igual a raíz de 6. Raíz de 6 se va multiplicando al otro lado y me quedaría que el periodo de la Luna es 6 segundos. Ahí está la respuesta. Como puedes ver, es básicamente operativo. Pero así, chicos, así con este estilo de pregunta de péndulo, así vienen los exámenes, o así ha venido últimamente. No estoy exagerando. Inclusive, chicos, ha venido
consecutivamente, ¿no? Dos exámenes consecutivos ha venido esa pregunta. Pregunta de péndulo. Yo pienso que lo toman porque el péndulo es mucho más accesible para que un alumno resuelva, ¿no? A que ponerle una fórmula trigonométrica, ¿no? O una fórmula del MAS, que son un poquito complicadas de acordarse, ¿no? Pero si te aprendes esa fórmula del péndulo, puedes tener un punto a tu favor, ¿ya? Podría venir esa pregunta. Vamos a hacer este último ejercicio. Ya estamos terminando entonces. En todo caso, tómale una foto a esto, una captura de pantalla, para poder hacer el último ejercicio, la pregunta 8. La próxima semana debemos hacer ondas, que también es parte de oscilaciones. O sea, el tema oscilaciones abarca movimiento armónico simple, péndulo, eh, ondas mecánicas y fenómenos ondulatorios. Todo eso abarca oscilaciones. Es un campo amplio. Entonces, acabemos esta última pregunta. Chicos, un muelle es un resorte. Aquí en el enunciado dice, un resorte o muelle es un elemento que posee propiedades elásticas que le permite que pueda recuperar su longitud natural luego de haberse deformado. Eso es un concepto de resorte, ¿no? No nos han dicho nada nuevo. Eso es un resorte. Un cuerpo elástico que al ser estirado o comprimido puede recuperar su forma natural. Luego dice, es así como puede mantener a un cuerpo que esté unido a él pueda oscilar. O sea que un resorte unido a un bloque le permite a este bloque oscilar. Bueno, hasta ahí tampoco no nos dicen nada, ¿no? Esa es de las preguntas de examen de admisión. Si son así, son para que tú lo hagas, porque hasta ahorita solo son conceptos conocidos. El problema empieza, creo, en la parte final, donde dice, si la oscilación del cuerpo se caracteriza por una frecuencia de 5 Hz, entonces vamos al enunciado y sacamos que F es 5 Hz. Dato. ¿Qué es esto, profesor? La frecuencia de las oscilaciones. El cuerpo unido al resorte realiza un recorrido en una oscilación de 4 metros. Chicos, esto ya lo vimos ya, ¿no? Dice, el cuerpo realiza un recorrido en una oscilación de 4 metros. Pero eso está en la teoría. Ahí está, mira. En un periodo, que es el tiempo que dura una oscilación, recorre 4 amplitudes. O sea, sí, una oscilación, ahí recorre 4 amplitudes. O sea, profesor, si aquí me dicen que el cuerpo unido al resorte realiza un recorrido en una oscilación de 4 metros, entonces yo diría que 4 metros es 4 amplitudes. Lo que quiere decir que una amplitud mide 1 metro. Una oscilación es un movimiento de ida y vuelta. En la ida, 2 amplitudes. En la vuelta, 2 amplitudes. Entonces, en una oscilación, 4 amplitudes. Pero eso es 4 metros. Ya tengo la amplitud. ¿Qué me piden? La rapidez máxima. Hoy día te has dado cuenta que en muchas preguntas se ha presentado esta incógnita de la rapidez máxima. Así es que esa fórmula no deberías olvidarte, porque en el examen de admisión esta pregunta de rapidez máxima se ha repetido. Ya no quiero copiar la fórmula del PPT, quiero recurrir a tu memoria. ¿Cómo es la rapidez máxima? Profe, A por omega. ¿Así es o no? A por omega. Ya tengo la amplitud, me falta omega. Pero muchachos, hemos visto en varios ejemplos que omega, denominada frecuencia angular, se puede calcular como 2pi
por la frecuencia de las oscilaciones. Ahora sí, ya tenemos el problema resuelto. Fíjate, todo ese enunciado distractor y el problema era solamente aquí, ¿no? Eso solamente es concepto, ¿no? Que tú ya sabías. La pregunta no está, y el gráfico también está de más, ¿no? Porque no lo voy a usar. La amplitud, 1 metro. Recuerda que me piden en metro por segundo. La amplitud, 1 metro, 1. 2pi, 2pi. Frecuencia de las oscilaciones, 5 Hz. ¿Cuánto es esto? 5 por 2, 10. Por 1, 10. 10 pi. ¿10 pi qué? Metro por segundo. Y esa es la respuesta. Chicos, yo he visto en una pregunta de CEPRE San Marcos, parecida a esta, ¿ya? Donde les pedían la velocidad máxima, ¿no? Y el alumno me decía, ¿no? Que los alumnos de la academia, ¿no? En la época de clases presenciales, ellos paraban con sus folletos, ¿no? Y preguntando a los profesores, ¿no? Entonces el alumno me decía, profe, yo lo he llegado, pero no me sale respuesta. ¿Pero por qué no te sale respuesta? Porque a mí me sale así, ¿no? 10 pi y no encuentro claro. Pero yo le digo, pi es un número, ¿o no? Pi es un número. ¿Cuánto es pi? O sea, el alumno no encontraba respuesta, pero sí estaba la respuesta. Pi es 3,1416 aproximadamente. Si yo lo reemplazo, a ver, ¿cuánto saldría la velocidad máxima? Sería 10 por 3,14. 3,14 nada más. ¿Cuánto sale esto? 31,4. ¿Qué? Metros por segundo. Y eso sí estaba en la clave. En la clave había con decimales. Chicos, en CEPRE San Marcos y en el examen de admisión, muchas veces ya no aparecen las respuestas con pi. No aparece con pi. Aparece con el valor de pi reemplazado. Así es que ten cuidado también con eso, ¿no? La respuesta podría ser 31,4 y estaría en la clave, ¿no? Acá aparece en función de pi. Esto es facilitarle la labor al alumno, ¿no? Lo ideal sería que el alumno lo multiplique y que sepa cuánto es pi. Y entonces esa es la respuesta, ¿no? 10 pi o 31,4. Ten cuidado con eso. Podría en una pregunta de examen reemplazarse el valor de pi. Chicos, hemos terminado entonces la clase de hoy. Ya les pasé la presentación, así que les voy a pedir que ustedes practiquen. Tienen ahí el material. Tienen el material, la práctica para el alumno. Pónganse a practicar esos temas anteriores, porque ya estamos terminando la parte de mecánica. Vamos a entrar ya en 2 o 3 semanas a electricidad, ¿no? Electricidad. Así es, chicos, ¿eh? Tenemos que hacer. De repente hacemos calor también, ¿no? Pero en 2 o 3 semanas entramos ya a electricidad. Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense bastante. Los dejo con su tutor para su salida. Hasta la próxima.